ansiedad, dependencia emocional, personalidad, terapia de pareja. Son algunos de los temas que trataremos a continuación. El Mañanero presenta a una luna que es toda una estrella y viene a guiarte con su luz. A continuación, Psicología con Z. Con Soy la Luna. El intro nos dice que se engalana esta cabina y se pone en orden porque llegó ella. Soy la Luna. Buen día. Saludos, chicos. Buenos días. Bueno, Morning. vine acompañada. Sí. Viste, traje refuerzo. Ahí veo. Traje refuerzo, pero le expliqué que el boli no iba a estar aquí. Esta es la cabina del Mañanero, Mateo. Mateo, mi amor, está lo suyo. Gracias por tu atención. Así que se hace. Soyla, ¿qué tenemos? Mira, yo quiero hablar con mucha seriedad sobre lo que nosotros estamos viviendo ahora mismo. Me adelanto diciendo que yo no soy médico, yo no soy psiquiatra, yo soy psicoterapeuta, yo soy una psicóloga clínica con especialidad en intervención en psicoterapia, intervenciones en psicoterapia. Lo que nosotros estamos viendo, yo escuchaba ayer al doctor Nieves decir que lo que nos quitó el velo de los ojos, lo que nos quitó la venda de los ojos fue el caso, aquel famoso caso, célebremente famoso caso, Jenna Saibar. Eso fue lo que nos hizo ver que nosotros estábamos en una sociedad que estaba cambiando, porque nosotros no estábamos acostumbrados a ver situaciones o casos de esa naturaleza. Sin embargo, hemos visto 2 casos espeluznantes en menos de 96 horas. Nosotros los dominicanos tenemos una tendencia muy marcada a ser expertos en absolutamente todo, y nosotros hacemos conjeturas y nosotros planteamos hipótesis, discutimos y pretendemos descalificar planteamientos que hace la gente que está capacitada. Yo he dicho en más de una ocasión que, por ejemplo, en las cadenas internacionales tú tienes expertos en temas específicos. Por esa razón yo no puedo intervenir en un tema de psiquiatría porque yo no soy médico y no soy experta en psiquiatría. Un médico gastroenterólogo no puede hablar de psiquiatría porque puede tener nociones generales, sin embargo no tiene la especialidad de la psiquiatría. ¿Frente a qué estamos nosotros? Mira, en el último caso, que yo no quiero referirme a él, yo me iría por un tema de violencia vicaria. ¿Cómo así? ¿Violencia? ¿Qué es la violencia vicaria? La violencia que se ejerce contra un hijo para dañar al padre. Ok. Wow, o sea, nosotros sabemos, no es una de las posibilidades que yo descartaría. Está esta señora estamos ante la presencia de un brote psicótico. Los brotes psicóticos no se planifican. Los brotes psicóticos ocurren. Okay. Tú no discriminas el hijo a este o el hijo al otro. En un brote psicótico tú pierdes una conexión con la realidad. Entonces, ¿cómo estará la relación de esta señora con su pareja? Llama la atención el que esta señora dijera que oraran por ella. Estamos ante la presencia o una invasión demoníaca. ¿Cómo se demuestra que es la presencia del demonio? O sea, científicamente, ¿cómo tú lo demuestras eso? ¿Cómo tú puedes demostrarlo? Pero además, esta señora sale diciendo que no fue ella. Si tú estás ante la presencia de un brote psicótico, tú pierdes un contacto total con la realidad y tienes una agitación. Entonces, esto no es nada de lo que yo vi, de lo poco que yo vi, porque la verdad es que quise ver muy poco, porque es un caso estremecedor. Es un caso espeluznante. Entonces, otra vez, ¿a dónde vamos? Señores, tenemos cuántos años diciendo, prestemos atención al tema de la salud mental. La joven madre, esta chica la llevan a emergencia y no la atienden. Es que una emergencia psiquiátrica va más relacionada con una agitación que con una depresión.
Estamos hablando del caso de la joven que se lanzó al... Ajá. Estamos a la hablando de pequeña. que la emergencia, la intervención psiquiátrica usualmente se hace cuando llega un paciente agitado. Una depresión es una enfermedad crónica. Cuando hablamos de crónica nos referimos a una enfermedad de tiempo. Eso es lo crónico. Puede ser aguda, puede ser severa, puede ser moderada. Pero cuando tú hablas de crónico, tú te estás refiriendo a tiempo. Entonces, esta muchacha podía tener alguna depresión, podría haber algún tema de trastorno maníaco depresivo y esta chica pudiera estar en una crisis depresiva. Esa crisis depresiva no es un criterio para intervenirla y dejarla ingresada en nuestros hospitales. Cuando se interviene, por lo que yo he podido indagar, por lo que yo he podido investigar, me llama la atención el hecho de que este papá dijera que él atravesaba el gavetero contra la puerta. Si él atravesaba el gavetero contra la puerta, entonces ahí deben haber habido algunos episodios de agitación. Sí. Debe haber habido algún episodio maníaco o algún episodio psicótico. Zoila, te Entonces, pregunto. esos sí son los criterios. O sea, cuando te lo digo porque tengo el caso de una amiga que la hermana es esquizofrénica y está en una crisis. Entonces, los criterios de intervención, los criterios de internamiento, los criterios de ingreso son criterios muy específicos. Esa persona tiene que estar en riesgo o tiene que estar en riesgo los que viven a su alrededor. Entonces, esto, haciendo un poco de comparación, es como, bueno, ¿cuánto tiempo tiene con fiebre? No, tiene 5 días con fiebre. Oye, ¿por qué no acudes al servicio de emergencia en las primeras 24 horas? Entonces, esta muchacha dejó de hablar. Eso es un cambio conductual y es un criterio para llevarla en la noche. Pero además, dice el reporte médico que no hay ninguna notificación de ingreso. Y todo lo que ocurre en una emergencia tiene que ser registrado. Exacto. Tiene que ser registrado. Entonces, esta muchacha, sí, más que de un tema depresivo, sí pudo haber estado en una agitación o en un tema psicótico. Ahora, la señora madre de la niñita de 6 años, indaguemos más, porque esta señora podía hablar de una forma muy coherente. Hablaba de una manera muy coherente. Hablaba de una manera muy coherente. Si estuviese ante un brote psicótico, ella estuviera agitada. Exacto. Y ante la presencia de un brote psicótico, eso no se interviene así. O sea, tú tienes que llevarte un ejército de enfermeros especializados y Zoila, yo leí, tumbarlo literalmente a un paciente agitado. Zoila, que decían que no, seguramente ella todavía no ha despertado y no ha entrado en su realidad. No. Hay posibilidad, ¿no? Bueno, es que si rompió con la realidad, entonces sus manifestaciones no van de la mano con la agitación. Ok. ¿Entiendes? No van de la mano con la agitación. Tengo el caso de el hijo de una amiga que entró en una crisis psicótica y se lanzó por una ventana. Ay, Dios mío. Se lanzó por una ventana porque para él alguien lo venía persiguiendo y se lanzó por una ventana desde un segundo piso. Después ese mismo paciente hizo otro brote psicótico y cuando llegaron, fue en Estados Unidos, llegan las unidades para intervenirlo y él no se dio por enterado. Él ni se enteró y ahí había 5 carros de policía, una ambulancia y un carro de bomberos. Zoila, te pregunto, muchas personas, incluyéndote, han hecho que el tema de la salud mental se visibilice y ese era uno de los primeros logros que yo veía. Por lo menos se comenzó a hablar, se tocó el tema porque ya es palpable. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué tiene que suceder para que, ya que se visibilizó, pasen a las acciones? Porque de verdad ni en el gobierno ni en nada, ni vemos campaña,
ni vemos acciones, simplemente nos despertamos todos los días y hay una tragedia que supera a la otra. Así es. ¿Qué tiene que suceder para que nosotros podamos ver una reacción de todos los ámbitos, no solo del gobierno, del empresariado, de todo el mundo? Y de nosotros mismos, mira, nosotros tenemos que educarnos. Y vuelvo otra vez, porque ¿qué es lo que ha ocurrido con Mateo? ¿Qué es lo que ha ocurrido con esta niñita? Esta niñita supuestamente había estado siendo víctima de incesto. No, que no es verdad, que ella dijo que no era cierto, que ella se lo había inventado. Mira, las entrevistas en la Cámara de Gesell no es un interrogatorio, señores. No es un interrogatorio. Con un niño de 5 años, las entrevistas en Cámara de Gesell se hacen valiéndose de ciertos recursos. ¿Cuáles son esos recursos? Entre otros, el juego y el dibujo. ¿Qué ocurre? Si un niñito, una niñita de 5 años está siendo víctima de incesto, el experto que está entrevistando a esa criatura tiene forma de hacer la misma pregunta de distintas maneras y la respuesta va a ser la misma. Eso quiere decir que si esa niñita, si consta en ese expediente que esa niñita estaba siendo tocada, si esa niñita en la entrevista de Gesell dijo que estaba siendo tocada, estaba siendo tocada. Eso es infalible. Eso es infalible. ¿Por qué? Porque no es un careo. No es un careo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Bueno, ahora mismo esta muchacha tenía una historia. Nosotros la desconocemos. Y nosotros somos muy apasionados de fabular. Nosotros somos muy apasionados de generar cualquier tipo de teoría en torno a casos que nosotros desconocemos completamente. ¿Hay alguna evaluación psiquiátrica de esta mamá? ¿Consta en algún expediente que esta madre tenía algún trastorno? ¿Hay evidencias de que así haya sido? Entonces, ¿a dónde yo voy con esto? Yo voy al tema de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos expresamos, porque ni siquiera un experto puede hacer conjeturas de un caso que desconoce. Este experto te va a decir, mira, a mí me falta información sobre esto, yo creo que podría ser esto. Me parece, estos son como rasgos de tal o de cual cosa. Pero yo no tengo un expediente a mano para aseverar que se trate de esto o de aquello. ¿Qué está pasando? Volvemos al mismo tema, señores. Nosotros tenemos que educarnos. Nosotros tenemos que educarnos. Una depresión no se resuelve con un pon de tu parte. Una depresión no es falta de Dios. Una depresión no es falta de fe. La fe es un elemento fundamental para el creyente. La fe es un elemento fundamental para el creyente. Y vuelvo a repetir, los terapeutas nos valemos de la fe como recurso para ayudar a un paciente. Pero esto no es un pon de tu parte, esto tú no te puedes poner así, esto no es un por qué, de qué tú te quejas si tú lo tienes todo, eso no es eso, señores, sí. Eso no es eso. Y cuando se trata de un tema de el abuso sexual, es que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos por el amor de Dios. Es que la educación sexual tiene que ser una materia que se imparte en las escuelas desde que los niños están pequeñitos. Es que eso se imparte en la casa. Si tú lo vas a hacer en la casa, tú lo vas a hacer desde lo que tú sabes y lo vas a hacer desde la cantidad de tabúes que tú tienes. Sin embargo, es importante que un niño sepa que tiene una persona en quien confiar y que le puede decir, alguien hizo esto y no me gustó. Que se siente ese niño con la seguridad de que le van a hacer caso, de que le van a creer lo que le están diciendo. Yo siempre le dije a mis hijas, cuando un adulto te diga, esto es entre tú y yo, esa es la señal para que se lo digas a tu mamá. Los niños no tienen secretos con los adultos. No, los niños no tienen secretos con los adultos. ¿Qué vamos a hacer? Mira, yo tengo fe en el trabajo de Víctor Atala,
porque creo que es una persona sumamente comprometida con el bienestar. Más que un político, Víctor Atala es un médico comprometido con el bienestar de sus pacientes y de las personas que le rodean. Yo conozco a Víctor desde que Víctor era un niño y sé cuál es su condición humana, que está por encima de su condición política. ¿Necesitamos tiempo? Probablemente necesitamos tiempo. ¿Podemos esperar ese tiempo? Yo creo que no. Yo creo que no lo podemos esperar. Y pienso que nosotros tenemos que tener en cuenta que esta información llega a quienes están aquí cerca de los grandes conglomerados demográficos. Cuando tú te vas hacia el interior, esta información no llega. Exacto. Esta información no llega. A nosotros se nos olvida que hay varios países corriendo en paralelo. Hay varias realidades corriendo en paralelo en este país. Entonces, mientras más lejos están, menos información tienen. Imagínate tú que no hay información aquí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, mira, se aumentó la línea vida, pero ahora también te pregunto una cosa. ¿Qué honestidad tiene el usuario de la línea vida para no llamar a hacer bromas? ¿Cuánto tiempo pasó antes de que la gente le diera el valor que tenía la línea 911? Sí. Porque la gente llamaba, era un coro. Eso puede estar ocurriendo con la línea 911. Eso puede estar ocurriendo con la línea de asistencia de prevención de suicidio. Pero esta línea solo previene suicidio. Solo previene suicidio. Nosotros tenemos unidades psiquiátricas suficientes. Es que ni este país ni ningún otro país tiene unidades psiquiátricas suficientes, pero nos hace falta que nos eduquemos, nos hace falta que tengamos empatía, nos hace falta que respetemos y que nosotros podamos observar. Bueno, mira, hace un tiempo que yo estoy viendo que esta muchacha está como rara, como que no está durmiendo bien, la estoy viendo demacrada, la estoy viendo que perdió el interés por las cosas que antes hacía, pero eso no se resuelve con un té, eso no se resuelve con un pon de tu parte, eso no se resuelve con no te pongas así, que eso no es nada. Eso se resuelve buscando ayuda psiquiátrica, por el amor de Dios. Buscando ayuda psiquiátrica. En la mayoría de los casos hay una... No es cierto que es un lujo. No es cierto que es un lujo, señores. ¿Y usted aquí todos los hospitales tienen una unidad psiquiátrica. Pueden tener una unidad psiquiátrica para un ingreso. Probablemente estamos muy por debajo de esa capacidad. Pero nosotros tenemos la costumbre de desacreditar nuestro sistema de salud. Vete a Estados Unidos para que tú me digas a mí qué tanto tiempo tú puedes durar en una emergencia. Tú sabes que tú puedes pasarte en una emergencia 8 horas antes de que a ti te hagan caso. Claro. Zoila. Pero que usted mencionaba cuando vemos a esa persona demacrada, triste, etcétera. Pero también hay un lado de la depresión que no se ve así, que se ve en un exceso de felicidad, que se ve en un exceso de... Eso no es depresión. Si está en un exceso de felicidad, estamos hablando de una fase maníaca, de un trastorno maníaco depresivo, que es lo que se conoce como trastorno bipolar. Okay. Zoila, ¿dónde la gente puede comunicarse contigo? Qué interesante tema y hoy lo hemos tocado a profundidad. Hacía mucha falta esto y coincidió con el momento. Es una pena que tengamos que volver a tocar este tema. Sin embargo, qué bueno que tenemos la oportunidad de tocarlo. Exacto. Qué bueno, o sea, si tú sientes la necesidad de una persona que te escuche y que te escuche mucho más allá del juicio, que te escuche mucho más allá del punto de tu parte, que te escuche mucho más allá de que tú no tienes que ponerte así porque eso no es nada. Busca ayuda. Es que es muy costosa la ayuda. Las extensiones son más costosas y te duran menos. Entonces, a nosotros tú puedes contactarnos en 849-385-3628. Pero si no, tú tienes la oportunidad de contactar a personas a través de la línea ayuda. Busca a través de la línea vida. Busca ayuda. No te quedes solo, no te quedes sola. No te quedes solo, no te quedes sola. Dejemos de estar señalando, dejemos de estar especulando y emitiendo juicios de situaciones y de personas que nosotros desconocemos. Seamos más empáticos por el amor de Dios. Muchísimas gracias, Zoila. Seguimos con el Mañanero. Un buen mañanero te dura